primer día de la semana que se lo dedicamos al Señor. A iniciar el día de hoy, domingo, primer día de la semana que se lo dedicamos al Señor. Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí nosotros a través de esta transmisión o aquí en la reunión presencial. Vamos a tener un tema el día de hoy que es un poco reafirmante y un poco hasta cierto punto fuerte para nosotros, porque aunque no solamente está dirigido a la iglesia, principalmente para nosotros, es para quien queremos compartir este mensaje que Dios nos puso el día de hoy. Y vamos a iniciarlo con una pregunta que muchos debemos de tener en cuenta en estos momentos, en estos días, porque se ha notado una ligera diferencia o una ausencia. Y esa pregunta con la cual quiero iniciar es la siguiente: ¿cómo avivamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo hacerle para avivar esa vida espiritual? Es la pregunta con la que estamos iniciando. Y para esto vamos a tomar un pasaje de la Biblia en el cual Pedro, en esa porción de las Escrituras, nos enseña lo que es vital en la vida y nos enseña que si queremos vivir una vida espiritual vital, necesitamos permanecer cerca de Jesús. En ese capítulo de la palabra de la Escritura, que en un momento más les doy para que lo podamos constatar, esto es como una introducción a ese tema. Él es un vivo ejemplo de lo que se vivió en ese momento, relatado y traspasado a nuestra vida actual, en lo que hoy está aconteciendo y que no debería de acontecer, pero aún así acontece, porque también es algo de lo que estaba escrito que tenía que pasar, porque por algo está ahí. Entonces, continuando, para que crezcamos en esa fe, algunos luego utilizamos cosas de la vida común que hemos creído que nos puede permanecer cerca de Jesús, como el ejemplo que les daba con Pedro, y que en un momento les voy a decir qué verso es y qué capítulo. Para permanecer cerca de Jesús no únicamente me estoy refiriendo a que debemos de asistir a una congregación o de repente por ahí escuchar una prédica o algún otro siervo o un grupo y ya con eso estoy permaneciendo, ¿no? En realidad lo que el Evangelio nos dice es lo que necesitamos todos para estar con Jesús, y para eso se debe de procurar una amistad diaria con Jesús y caminar lo más pegado a su presencia, su palabra y su voluntad. O sea, tres cosas. No es nada más el asistir, el escuchar o el relacionar, sino que aquí en las Escrituras nos puede mostrar o nos muestra claramente cómo es el asunto, diciéndonos que debemos de caminar pegados a la presencia del Señor, a su palabra y a su voluntad. Son tres cosas. ¿Ok? Su presencia, ahorita que estamos aquí reunidos, sabemos que su presencia está en este lugar, porque dice así, que cuando están dos o tres reunidos en un lugar, sabemos que aquí está su presencia y aquí desciende la bendición. Ese es uno. Después dice que su palabra. Cuando leemos la palabra, vamos completando ese círculo de tres cosas, que tenemos su presencia. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué nos va a decir? Ese es el segundo fragmento, el segundo paso. Y el tercero es la voluntad, su voluntad. En este caso, ok, Señor, estoy en tu presencia, escucho tu palabra, pero ¿cuál es tu voluntad? Y muchas veces, pastor, en otras reuniones, en otros temas nos ha mencionado, bueno, ¿qué cosa es lo que quieres que hagamos? Entonces son tres cosas que debemos de tomar en cuenta para estar cerca del Señor. La palabra nos enseña en el siguiente texto que en la noche en la que fue traicionado Jesús, esa cercanía
de la cual les estoy hablando, que es de su presencia, su palabra y su voluntad, se perdió totalmente. Y por eso la vamos a tomar ahorita como parte principal de este tema, para que, hermanos, realmente meditemos qué me está pasando. O sea, en general, en global, a cada uno de nosotros. ¿Qué nos está pasando? Ahora sí, si me acompañan, por favor, en sus Biblias, busquen en Lucas. Vamos a trabajar sobre Lucas en el capítulo 22. Vamos a leer el verso 54. En ese verso nos habla de lo que les decía. La noche en la que fue traicionado Jesús, y donde esa cercanía que había cambió totalmente. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en lo que fue la vida de Pedro en ese momento. Y dice así la palabra de Dios. En Lucas 22, versículo 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hasta ahí. Meditemos nuevamente en ese verso. Dice que lo atraparon, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, etcétera, etcétera, respetando las comas y los puntos que allí dice, pero al final está el punto principal del cual se está enfocando el tema del día de hoy. Dice: y Pedro le seguía de lejos. Ahora sí, el nombre del tema se llama de lejos. Ese es el nombre del tema, de lejos, como lo dice aquí al final del verso 54. Sabían que al momento que Jesús lo querían apresar, Pedro fue el único que trató de defender a su maestro, como lo había dicho durante la cena, en esa reunión. Si en el contexto de este capítulo del 22, habla de todo aquello cuando Jesús ya sabía de la traición de Judas, de cuando la cena, etcétera. Todo ese es el contexto de este verso. Él ya tenía conocimiento de todo esto que iba a pasar, y en ese inter, pues ya Pedro también había ahí hecho algunos comentarios, algunas cosas en el cual mostraba, ¿no?, que él estaría con su maestro. Entonces él fue el único que lo defendía, que pues prácticamente lo iba a defender, y eso lo podemos corroborar ahí mismo en el capítulo 22, pero en el verso 50. En el verso 50 dice: y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ok, ahí ese uno fue Pedro, el cual, por defender al maestro en todo el contexto, en unos 2-3 versos atrás, él tenía la intención de, pues, era su maestro, no lo iba a dejar, y era muy, muy allegado, él amaba al Señor. Entonces, en ese verso nos dice que lo hirió, e incluso en el 52 el Señor lo detuvo. En el 51 lo detuvo y le dice: respondiendo Jesús, basta ya, dejar. Y ahí da otra prueba más, ¿no?, de lo que Jesús era. Dice que tocando la oreja le sanó y se la puso. Entonces podemos ver que Pedro estaba ahí con él, defendiéndolo, porque realmente el hecho de que le cortaran la oreja fue ahora sí que algo, pues, que alcanzó a hacer. Pero tanto era su amor, su pasión, que de hecho la intención de Pedro, yo creo que no fue solamente cortar la oreja, sino que fue porque prácticamente Dios no lo permitió, pero las intenciones eran incluso de atacar y dañar a este siervo del sumo sacerdote, ¿no? Bueno, continuamos, y dice que más adelante le explica, dice: tú no sabes que todo esto es el plan de Dios, y que ahí es en donde Jesús le dice: pues yo tengo ángeles que me pueden defender de esto, o sea, no necesito la intervención, simplemente es parte del ejemplo, del contexto de lo que en la palabra y estos fragmentos nos dicen. Entonces, pues, Pedro queda a la deriva, ¿no? Pedro queda confundido en ese entonces, y pues en ese momento es cuando, ya una vez que lo apresan y lo llevan, como dice el verso 54, es en donde Pedro lo seguía de lejos, porque el Señor le dijo: no, Pedro, ¿sabes qué? No te metas, esto está escrito y tiene que suceder. Pero Pedro lo siguió de lejos, o sea,
Si me van entendiendo en este punto, quiero que veamos que si estamos con el Señor, vamos a defenderlo, lo vamos a amar, pero algunas veces hay unas cosas que nos hacen que estemos un poco lejos de Él. Más adelante lo vamos a ir comprendiendo. Es un ejemplo para nosotros que quizás cuando las cosas no salen como queríamos, cuando Dios no contesta a nuestras oraciones o no nos concede lo que pedimos, en pocas palabras, cada uno se desilusiona de Jesús. Algunas veces ha pasado, hermanos, algunos se han desilusionado de Jesús. Cuando uno se desilusiona de la fe, es cuando entramos en ese estado de indecisión, del no sé. Entonces es cuando muchos optan, o a veces optamos, por caminar no tan cerca de Jesús. Y ahí entra algo en lo que ya me van a ir comprendiendo y quiero transmitirles, que es, yo lo puedo poner hasta con unas muletillas, se podría decir, bueno, entran los hermanos, o entramos los hermanos, luego que lo sigo, pero no lo sigo. O sea, sí te sigo, pero de lejitos. Es lo que dice el verso 54. Una vez que lo aprendieron y se lo llevaron, Pedro seguía, pero de lejitos. No quiere decir que Pedro se molestó, que lo abandonó, no. Él estaba, pero de más lejos. ¿Te sigo o no te sigo? Esa es la pregunta. Es la pregunta que me debo de hacer. Señor Jesús, te estoy siguiendo, pero no te sigo. ¿Qué debo de hacer? Lo voy a seguir, pero no tan cerquita como para arriesgarme también. Eso es un ejemplo, hermanos, de lo que está sucediendo hoy aquí en la congregación, en las iglesias de muchos lugares del país y del mundo. Es un enfriamiento espiritual. Es un enfriamiento espiritual que está acabando y derrumbando la fe que tienen o que teníamos algunos o que están dejando de tener otros, etcétera. Póngase usted, como dice por ahí, el calcetín, el zapato, si le queda el saco también. Hermanos, como nos ha dicho el pastor, y lo leíamos a un inicio de la reunión, antes de darle la alabanza, el Señor es el punto principal, Él es el primero ante todo. Yo se los compartí hace 15 días igual. ¿Qué cosa está ocupando ese espacio en mi corazón, ese espacio con qué se está llenando? Eso es como que una continuación de lo que yo les estaba comentando desde hace 15 días. Un ejemplo, les digo, es la congregación, hermanos. No importa si son estas fechas de fiesta que mucha gente celebra a su gusto, a su manera, o si no lo es, simplemente está habiendo un enfriamiento de la fe de cada uno de los congregantes y se ve reflejado muchas veces en las asistencias de las congregaciones. Y si tú, hermano, que estás viendo ahorita en este momento la transmisión o la grabación que se hizo, hermano, pregúntate a ti mismo, ¿estás siguiendo al Señor o no lo estás siguiendo? Hazte esa pregunta. ¿Y por qué de lejos? Tú te puedes alejar del Señor, pero el Señor no se va a alejar de ti. Eso es algo a lo cual venimos. No solamente venimos a llenar un espacio o un asiento, sino realmente a ver y a sentir la llenura del Espíritu Santo. Y recuerden que aquí es en donde las bendiciones las obtenemos a través de su palabra. Entonces, tómenlo en cuenta, hermano. Haga ese esfuerzo por venir, por asistir. No está mal verlo en la comunidad de sus hogares, pero nada como asistir a las reuniones. Avanzamos. Algunos nos damos cuenta después de seguir el camino de fe que es riesgoso. No todos son promesas, no todos son cosas que vamos a recibir. El camino de Jesús es un camino en el que tienes que poner la vida literalmente. ¿Por qué la vida realmente y por qué no hay promesas? Es cierto, o sea, bueno, más bien sí hay promesas y luego ¿por qué no se ven cumplidas? Hermanos, todo eso no se ve cumplido precisamente por nuestra falta de compromiso. Esa falta de compromiso es la que nos aleja, nos enfría de la fe y por eso no llegan esas promesas. Por eso es de que no obtenemos lo que queremos, por eso no llega ese trabajo, no llega ese aumento, no llega esa salud, no llegan las demás cosas que queremos y que le hemos estado pidiendo al Señor. Pero eso no depende de Él, sino que depende de nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo y qué estoy trabajando?
incluso como les digo, algunas veces tienes que exponer tu vida literalmente. Nosotros debemos de estar agradecidos, hermanos, y quizás eso es parte del cual hemos llegado a caer en un conformismo en esta vida, en este momento. Estamos en una nación tan bendecida que el Señor quiere que, mira, hermanos, somos libres de congregarnos sin que ninguna autoridad, sin ninguna otra persona venga a interrompernos en este momento. Hay lugares en los que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están sufriendo por todas esas situaciones, están siendo exiliados de sus países por compartir su fe, algunos están siendo asesinados brutalmente. Es ahí en donde me refiero a aquello que literalmente exponemos nuestra vida. Esos son los riesgos de caminar con el Señor. Por eso, otra vez, camino con el Señor, pero de lejitos, porque no quiero compromiso o no quiero arriesgarme a todo esto. Aquí no se trata solo de recibir las bendiciones, se trata de que yo doy mi vida para que el Señor la guíe. Cuando yo le doy ese señorío al Padre, al Maestro, de que guíe mi vida, esas bendiciones van a llegar por sí mismas, como les mencionaba en los textos de hace 15 días, en donde les decía yo que si oímos la voz del Señor, las bendiciones no solamente nos van a alcanzar, sino que nos van a seguir también. Pero eso es cuestión de ir escuchando su palabra, su voluntad, y que, bueno, más bien de caminar con Él, de su palabra y su voluntad. Señor, ¿quieres que haga? Úsame, no quiero ser nada más un espacio en este lugar, llenar un espacio. Nuestra vida la va a guiar a lugares y retos que a veces son grandes, que son demandantes, y algunas personas cuando entran en esos retos de la fe, cuando Jesús les dice, ¿qué quieres de mí? Dame más de ti también, es lo que me va a decir el Señor. Nosotros le pedimos, pero bueno, ¿qué me das? Dale ese servicio, dale esa alabanza, dale tu asistencia, camina con Él, ve junto. Eso es lo que te va a pedir el Señor. Ahí es en donde regresamos de nuevo al te sigo, pero no te sigo. O sea, sí me gusta lo que me dice tu palabra, pues hasta ahí. Voy a veces, pero no voy, porque me la llevo leve, porque no me quiero arriesgar. Y ahí estaba Pedro dándonos ese ejemplo en el contexto de la palabra. Pedro estaba, pero estaba de lejos. Cuando uno camina no tan cerca de Jesús, el alma sí o sí se va a enfriar, porque si hay una cosa que Jesús hace con el alma del ser humano, es que te da la paz, te da reposo y te da ese calor que tu alma necesita. Cuando te alejas de Él, que vas pero de lejitos, hermanos, va a haber sí o sí nuevamente ese enfriamiento de Él. No quiero ir, no me da tiempo, llegó mi familiar, tengo un compromiso, incluso hasta luego entre la iglesia, voy a ser padrino de algo, etcétera, voy a una fiesta. Todas esas cosas, hermano, lo tomamos a la ligera, o lo hemos tomado a veces a la ligera, y es lo que vamos haciendo una separación de la presencia del Señor. Y es lo que te va haciendo que vayas lejos de su presencia con Jesús, como le pasó a Pedro. Vas a necesitar alimentarte de algo y no necesariamente ese algo es algo que va a alimentar tu fe. Todas esas cosas que la gente trata de llenar son cosas banales. Ahora, cuando tú caminas con el Señor, hay una llenura que solo Jesús puede traer. Y eso es la paz, el calor que sientes de Él, la armonía. Todo el tiempo puedes andar agradecido, quizás no contento, porque hermanos somos esa carne aún, y esa carne no muere. Tenemos nuestros momentos difíciles, de angustias, de furia, de ira, de muchas cosas. Pero muy en el fondo, cuando tú estás caminando con el Señor, te acuerdas que todas esas cosas las puedes, y aún más, porque cuentas con la presencia del Señor mientras no te alejes. Eso es lo que el Señor te promete cuando vas caminando con Él, ese calor que te va a acoger. Cuando uno cambia su compromiso, hermano, y se queda a la distancia, el alma se enfría,
la fe se enfría. Y cuando la fe se enfría, sí o sí, vamos a buscar con qué calentarla. Pero ya no la vas a querer calentar cerca de Jesús. Vas a buscar alimentar tu alma con algo. Vas a empezar a buscar otras cosas. Eso le pasó a Pedro. Por ejemplo, cuando ya no me mueve la fe o ya no me mueve el venir a congregarme, voy a buscar otras cosas con que llenarlo. Como les mencionaba, quizás busque yo la diversión, un pasatiempo. Hay miles de cosas aquí que nos distraen de todo eso y que van a ocupar el lugar que ya teníamos ocupando con Dios. Todas esas cosas nos van a apartar y nos van a enfriar, sí o sí. O sea, la palabra no se equivoca en las Escrituras. Aquí Pedro se enfrió después de todo esto. Le pasó a Pedro. Y cuando él se acerca entonces a calentarse, a buscar en esa noche de traición para Jesús, tiene que acercarse a un lugar que lo dejaba muy mal parado. Y nos pasa. Podemos seguir viendo en las Escrituras en Lucas ahí mismo, pero en el verso 55, solo ese verso dice: habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Lo que les decía, Pedro estaba alejado, o cuando nos alejamos buscamos un lugar en donde calentarnos. Para este caso es más específica la palabra, y aquí nos dice que se encendió un fuego en medio de ellos. O sea, al entender que es un fuego, podemos comprender que, pues, no sé, en ese tiempo no existía ni gas ni nada de eso, una fogata, un fuego que hicieron ahí, y lo dice ahí, se sentaron alrededor. ¿Qué es lo que te da un fuego? Te da, pues, calor, exactamente, te da un apapacho, te abriga, te sientes confortable. Pero Pedro estaba en un lugar equivocado, porque ahí no era el lugar correcto en el que debía de estar. Y dice la palabra, se sentó también entre ellos. Pedro se atrevió a ir a ese lugar donde estaban interrogando a Jesús, y se quedó ahí y se topó con dos cosas que pasan con el alma y la fe cuando usted o yo perdemos la devoción y el compromiso con Dios. Y son las siguientes. Lo primero es que cuando uno se acerca a fuegos y a calores peligrosos, uno tiende a acercarse a personas equivocadas. Antes frecuentabas a Jesús, pero cuando Jesús no está cerca, frecuentas a otras personas. Y fue lo que hizo Pedro. Ahí dice que estaba entre ellos. Entonces, cuando yo me alejo de Jesús, me dejo de congregar, dejo de escuchar su palabra, de hacer su voluntad, voy a buscar con qué llenar ese vacío. Como les digo, buscamos personas y algunas veces no son las indicadas. Son personas que, en lugar de motivarnos en nuestra fe, muchas de las veces se burlan de nosotros, nos contradicen o incluso nos tratan de hacer perder nuestra fe. Con comentarios, incluso con ejemplos, te confrontan. Y eso, hermanos, lo vamos a topar día a día si nosotros seguimos y estamos caminando cerca del Señor. Eso es algo que nos vamos a topar. Ahora imagine si estás caminando a distancia del Señor. Va a ser más constante, no va a ser eventual, sino que va a ser más constante. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si no estás firme en eso, vas a titubear y vas a acabar no solamente por enfriar tu fe y tu alma, sino que la vas a congelar, y va a llegar ese momento en el que digas: yo ya no necesito de nada de esto, porque ya tengo otro fuego que ocupó ese calor que ya no sentía yo cuando me congregaba o cuando leía yo su palabra. Esas personas a veces no celebran nuestra fe, son personas que van a criticarnos, son personas que nos cuestionan, incluso son personas que pueden abandonarnos. No solamente hacen que abandones tu fe, sino que también te critican, etcétera, sino que te abandonan. Eso es muy común, muy común. Allá afuera se ve mucho. Lo malo es cuando también se ve aquí dentro. Hay personas que también hacen eso. Y recuerden, las personas te abandonan, pero por eso caminas siempre pegado a Jesús, y Él nunca te va a abandonar. Tú lo puedes abandonar, pero Él no te va a abandonar. Vamos a ver más aquí adelante algo que es muy terrible, que en lo personal, cuando yo leía y escuchaba ese texto,
muy dentro de mi espíritu me decía, ciertamente es eso. Y me llegaba muy al alma y a mi corazón, que me quebrantó. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Continuamos. Eso fue lo que pasó con Pedro, como les mencionaba. Muchas personas lo vieron y comentaron. Le comenzaron a levantar la voz y lo acusaban. Le decían, este es uno de ellos, le decían. Y mientras le decían a Pedro estas cosas, ahí atrásito tenían a nuestro Señor y lo estaban humillando, lo estaban golpeando. Le hacían muchas cosas. Pedro quería estar cerca del Señor, sí quería estar cerca, porque ahí lo vemos, donde lo siguió, a pesar de que el Señor le dijo, Pedro, no te metas en esto, porque tiene que suceder. Él estaba. O sea, no es que Pedro fuera un mal discípulo. Él lo amaba, por eso se lo seguía. Estamos tomando únicamente el ejemplo de la distancia que hubo con el Señor en ese momento. Pedro quería estar cerca del Señor, pero no quería estar cerca de esas humillaciones y de esos golpes. Lo exponen y se queda ahí inerte sin moverse. Y se da cuenta de que está con esas personas equivocadas, que no es el lugar en el cual debe de estar, ni el fuego. Es tremendo cuando una persona que ha conocido a Dios, pero suelta ese compromiso y comienza a andar con otros amigos que no son amigos. Viene una pregunta. ¿Quiero avivar mi fe? ¿La voy a avivar de esa forma? ¿Por qué estoy en donde no me conviene? Esa no es la manera. Si me quiere acompañar, vamos a ver en los Salmos. Por favor, chequen su Biblia. El primerito Salmo. El Salmo 1:1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está ahí. Aquí nos dice que somos bienaventurados los que no estuvimos en silla de escarnecedores, y ya hemos visto anteriormente que es un escarnecedor, lo que les mencionaba aquí atrás. Son esas personas de ese fuego que no te convienen, esas personas que se burlan de ti, que se burlan de la fe que sigues. Muchas de las veces yo creo que a nosotros nos ha pasado o nos pasa, porque no vamos a ser ajenos a esto. Todos, sin excepción alguna, de los que estamos aquí presentes o de usted mismo que me está viendo, tenemos conocidos de allá afuera del mundo que no comparten nuestra fe y que algunas veces viene a tema la fe. ¿Y qué es lo que dice? Empiezan a burlar, no, yo de fe no quiero, de religión no, nada, esto, pero al final se sale un tema, estás hablando, etcétera, muchas cosas, y ahí viene, no, es que en la iglesia hacen esto, en la fe esto, que esto no es cierto, que esto no es comprobable, que no pasa esto, etcétera, muchas cosas. Esos son a los que se refiere la palabra aquí, escarnecedores. O sea, bienaventurado tú que no te has sentado en ese lugar, tú que no has hecho eso, y que a lo mejor lo hiciste en algún momento, porque algunos no venimos de una cuna cristiana, y para vergüenza de mía y de algunos, pues a lo mejor en algún tiempo fuimos así, pero ahora somos bienaventurados porque ya dejamos esa vieja naturaleza y ahora hemos decidido caminar junto con el Señor. Y algunas de las veces cuando escuchamos eso nos enardecemos luego, que digan, no puede ser, ¿cómo estás hablando eso de la fe, del Señor, el Maestro, el que yo conozco, el que sigo, el que me ha dado mucho? Hermano, no se pongan en el lugar de ellos, porque eso nos va a hacer que enfriemos nuestra fe. Porque al entrar en controversia, muchas veces, si no estamos con los pies en la tierra, vamos a entrar a ese jueguito. Como decía un hermano que luego veíamos en algunas transmisiones, un hermano de otro país decía, de repente estaba ahí yo concentrado en
en lo que Dios me decía, y por allá luego me invitaban a una fiesta y estaba de repente y ya venía la música y cuando me daba cuenta ya estaba yo ahí adentro. Así pasa. Si nos vamos enrolando en esos grupos, en esa gente, va a llegar el momento en el que estemos iguales. Y ojo, hermanos, no quiere decir que nosotros seamos mejores que las personas de allá afuera. Eso quizás en algunas otras congregaciones se los hayan comentado. Es cierto que el Señor dice que no somos iguales, eso es totalmente cierto. Pero no es que seamos mejores que todos los demás, porque aún somos personas, sino que le servimos al mejor de todos. Esa es la pequeña diferencia. No somos mejores que las personas, al contrario, el Señor nos indica, nos da esa orden en muchos textos en donde nos dice, vayan y prediquen. Nuestro deber es ir, dar ese mensaje. El que lo quiere tomar va a estar aquí, como en algún momento alguien me lo dio a mí y yo estoy hoy aquí. Así alguien lo va a tomar allá afuera y en ese momento va a decidir caminar con el Señor. No somos mejores que nadie más. Le servimos al mejor de todos y por eso nosotros debemos de ser diferentes. Esos grupos de personas muchas veces están en nuestro círculo, les digo, de amistades. No permitamos que eso nos haga tambalear y que nos desenfoque de la fe que tenemos en el Señor. Eso fue lo que pasó con Pedro. Se dio cuenta que estaba en ese grupo y se sintió incómodo. Debemos de nutrir el espíritu, hermanos. En ese momento cuando Pedro negó al Señor, así lo dicen las Escrituras, regresamos nuevamente en Lucas 22, en el verso 61. Acuérdense que estamos en Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 61. Viene lo terrible de esa situación. Y si nosotros hemos decidido seguir al Señor y en algún momento hemos sentido ese redarguir del Espíritu que nos dice no abandones tu fe, no te enfríes, y lo hacemos, hay dos cosas. Puedes sentir culpa, puedes sentir remordimiento, o puedes sentir que tu espíritu te redarguye. Son cosas muy diferentes, el remordimiento al llamado del espíritu. Y mira lo que dice el versículo 61, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Con ese verso, es algo fuerte y terrible, porque yo creo que muchos de nosotros hemos sido Pedros en ese momento. Imagínense, justo en ese momento cuando Jesús pasaba esos insultos, esos maltratos, y que Pedro anteriormente a ese verso dijo: no conozco a ese hombre. En ese instante que el gallo cantó y todo eso, lo dice la Escritura, que el Señor miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. O sea, él nos ha dicho, pastor, cuando nosotros leemos la Biblia, no la leamos nada más, sino que para comprenderla y para escudriñarla, como que creamos una película, una imagen, una animación, como usted le quiera llamar, de lo que la palabra está transmitiendo en ese momento, lo que nos está diciendo. Entonces, imagínese que usted es Pedro, que estar en ese grupo de esos amigos, de esas personas, bueno, ni siquiera eran amigos en ese caso, de esas personas en las que estaba compartiendo el fuego con el que él se sentía cómodo en ese momento. Y que después de todo lo que iba diciendo y lo que negó, le llegó la incomodidad a su vida y a su espíritu. Imagínese que es usted en ese grupo de amigos, en ese fuego equivocado, en esa fogata que no debería de haber estado. Si ha sentido y ha experimentado alguna vez el amor, el calor, esa calidez del Señor, imagínese que lo está mirando justamente a los ojos el Señor mismo y diciéndole:
Te lo dije que me ibas a negar. Te lo dije que antes de que cantara el gallo, me ibas a negar 3 veces. Y Pedro ahí sentado en ese fuego, con ese grupo de personas, no sé qué tremendo habrá sido sentir la mirada del Señor, ahí golpeado y afligido, lleno de burla, y que su mirada atravesara el fuego ese en el que está, y entre que se veía su rostro, diciéndole: te lo dije que me ibas a negar. En el versículo 62 dice: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué habrá llorado Pedro? ¿Se acordó de lo que el Señor le había dicho? ¿Sintió remordimiento? ¿O realmente su espíritu se quebrantó? Porque uno no llora amargamente nada más por llorar amargamente. Un lloro amargo es algo que te duele en el alma y en el espíritu. No es algo que únicamente lloras como cuando eres niño y te golpeas, te caes, lloras, o te duele demasiado algo que te sale una lágrima y caes en llanto. No, llorar amargamente es cuando algo de verdad te está doliendo muy en el fondo, comparado quizás con la muerte de algún ser querido, comparado quizás con cuando eres joven y quien lo ha vivido con un amor perdido, con algo así. Imagínense en este caso, ese amor de Pedro es Jesucristo. Y él dándose cuenta que estaba alejado de él, distante, que sí lo quería seguir, pero de lejitos para no arriesgar su pellejo, como vulgarmente se dice, salió y lloró amargamente. El punto es, ¿qué es lo que tenía la mirada del Señor? Yo creo que ese maestro que miró a Pedro, como les decía, es ese mismo maestro que muchas veces nos ha visto cuando nosotros hacemos lo malo delante de él. Y delante de él no quiere decir solamente cuando estamos reunidos, etcétera, sino que él nos ve en todo momento. Y yo creo que esa mirada es esa mirada que debemos de meditar. ¿Qué tiene el Señor en la mirada cuando nosotros nos alejamos de él? Te está diciendo que te dije que te ibas a ir a lugares. Si no estás en mi presencia, te vas a ir a lugares que te incomodan, que te van a derribar, que te van a arruinar tu fe, que te van a enfriar. Pero ahí quieres estar. Ahí te sientes cálido y te sientes cómodo. Lo malo es cuando ves ya tu vida destrozada, viene ese lloro amargo como el que Pedro tuvo en la palabra. Pero eso se lo estoy diciendo yo. ¿Acaso usted cree que el Señor tenga eso en su mirada? ¿No? En el versículo 31 y 32, ahí mismo en Lucas, no solamente sabía lo que iba a pasar, sino que le dijo el Señor a Pedro, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, humanamente dices, te lo dije, eso buscaste. Yo por ahí tengo una anécdota o un dicho que luego comparto chuscamente con mis amigos o con mi esposa o mis hermanos, así. Un señor que nos dice, en su forma de que él habla, sin ofender ni nada, pero dice: eso buscaste, eso encontraste. Pues eso es lo que la gente dice, pero el Señor no. El Señor aquí se lo dijo a Pedro, mucho antes de que todas estas cosas pasaran, se lo dijo.
que iba a caer en tentación y que iba a ser sacudido y estremecido. Incluso estuvo en un lugar equivocado, en un fuego equivocado que no debería de estar. Pero el Señor en el verso 32 le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le dijo que una vez que ya eso sucedió, vayas con tu hermano y se lo confirmes. Entonces, hermano, ¿qué estoy haciendo yo hoy, el día de hoy aquí con estos capítulos, que es con lo que estamos cerrando prácticamente? Hermano, te estoy confirmando lo que aquí dice la palabra. Te estoy exponiendo algo que estoy viendo. Y no es para criticarte, no es para juzgarte, porque eso a mí no me corresponde. Hermano, es para exhortarte en la fe y en el amor que hay en Cristo, en que asistas, en que no dejes de congregarte, en que no dejes de leer la palabra, en que no te enfríes, en que no pierdas el tiempo en cosas que no tienen caso, en cosas banales. Si esas horas que le dedicas a las redes sociales, al teléfono, a las novelas, a las películas, a todo eso, le dedicas más tiempo al Señor, no vas a pasar ni necesidades, ni angustias, no vas a tener necesidad de trabajo, no vas a tener necesidad de amor ajeno, no vas a tener necesidad de angustiarte de qué va a pasar mañana, no vas a andar enojado, vas a ser feliz y vas a estar gozoso todo el tiempo, porque estás caminando junto con el Señor. Si te gusta caminar de lejos, vas a ver las consecuencias y vas a llegar a ese momento en el que Pedro llegó a llorar amargamente porque se dio cuenta del error en el que estaba. Vas a buscar un fuego que no es el correcto. Vas a buscar un fuego que es temporal, que sí te va a calentar. Definitivamente te vas a sentir a gusto y te vas a sentir conforme en esos lugares. Pero esa no es la voluntad del Señor. Tú debes de caminar en ese fuego que te abraza con todas esas bendiciones y con ese amor que solo el Señor te puede dar. Y esa es mi invitación para que, hermano, el día de hoy medites. No es necesario que te demos más alimento, más textos, más tiempo en esta exposición de la palabra. Lo que necesitas llevarte el día de hoy en tu corazón, y en tu cabeza y en tu espíritu, aferrarlo a ello. Lee nuevamente todo el pasaje de Lucas, todo el capítulo 22, y te vas a dar cuenta que es una traición. La traición ahí dice Jesús, pero no veas esa traición de lo que hizo Judas, de lo que hablaron, de la cena, etc. Vete a la parte enfocada que nosotros fuimos, de cómo cuando aprendieron al Señor, Pedro lo trató de defender. El Señor le dijo: estas cosas van a pasar, estas cosas van a pasar en tu vida también, hermano. Vas a pasar por muchas tribulaciones y por muchas cosas que no vas a obtener, y te vas a frustrar en algún momento y vas a decir: a lo mejor esa fe está equivocada, yo voy a seguir otra cosa, o no voy a seguir nada, porque esa es otra. Mucha gente no sigue luego nada porque dice que están equivocados, y es una pena, hermano, fuerte que suceda dentro de la iglesia, porque ¿sabía usted que algunas de las sectas que existen allá afuera fueron parte de esto? Muchos de ellos, de esos líderes principales, fueron hijos de pastor. Pero ¿qué pasa? La falta de constancia, de compromiso con el Señor te va a alejar, te vas a llenar de dudas, la gente te va a decir otras cosas y tú vas a creer que tienes la razón, y vas a crear incluso una fe, vas a crear una secta, vas a crearte una barrera que está totalmente apartada de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Es lo que les decía casi iniciando. Debes de permanecer en su presencia, leer su palabra y hacer su voluntad. No te desvíes de ese camino. Ahora, tampoco se trata de que, sí, hermano, usted dijo que no nos debemos de juntar con las personas allá afuera. Les vuelvo a repetir, yo creo que el 70 o el 80% de las personas que asistimos a una congregación, o que ya somos cristianos, incluso nuestros hijos, etc., conviven con personas inconversas. Les repito, nosotros no somos mejores que ellos.
pero le servimos a alguien mejor. Ahora, por eso, entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Nada más entre el grupito de nosotros. Vamos entonces a hacer un tipo fraccionamiento y ahí nos vamos a ir a vivir todos juntos porque no debemos de reunirnos con los demás y vamos a hacer empresas donde solamente hermanos cristianos convivamos. No, debemos de estar ahí porque incluso, como les digo, hay muchas sectas que realmente hicieron eso y no acabó nada bien o no está acabando nada bien, que decidieron hacer eso, separarse del mundo, aislarse y vivir conforme a lo que ellos creen que es la fe correcta, y no ha salido bien. Entonces, hermano, no se confunda. Usted puede andar en el mundo, mas no somos del mundo, así lo dice la palabra. Pero si yo empiezo a juntarme con las personas equivocadas, empiezo a escuchar su música, cuando yo me dé cuenta, voy a tener los mismos gustos, los mismos vicios, las mismas actitudes. Incluso puede ser que hasta la misma fe de ellos. Porque no estamos caminando con los pies firmes en la tierra de lo que es la voluntad de nuestro Padre. Algunas veces nos acercamos a esos fuegos peligrosos cuando tenemos un fuego permanente que es el Señor. Veía un ejemplo en el cual decía un hermano que muchos de los congregantes luego tienen la fe de un cerillo. ¿Y por qué de un cerillo? Porque es una fe espontánea. Vienen a la iglesia y, hermano, necesito un milagro porque es que estoy bien, o una oración porque estoy enfermo, estoy pasando esto, está el cerillazo. ¿Cuánto tarda un cerillo encendido? Segundos. No, hermano, es que en mi trabajo, otro cerillazo. No, hermano, apóyame porque ahora sí me está yendo mal. Está otro cerillazo. Son fuegos espontáneos que no valen la pena estarlos pidiendo, hermanos, cuando tenemos un fuego permanente. Tenemos una fogata grande que ese fuego nos acoge y es el Señor. Por eso le puse al tema de lejos. Entonces la pregunta es realmente, ¿quieres estar lejos o quieres caminar junto al Señor en su presencia? Eso es algo que se queda de tarea para cada uno de nosotros. Nos llevamos este mensaje, hermanos, y de verdad tómelo en cuenta. ¿Qué me conviene? ¿Caminar de lejos o caminar cerca? ¿Perder mi fe o avivarla? Y avivarla no es venir y que voy a estar en la alabanza y aleluya y gloria a Dios. Eso no. Avivar la fe es saber el propósito del Señor, tener ese anhelo de su palabra, tener el anhelo de venir a congregarse, hermano. Sabemos que estamos pasando una situación difícil, pero estoy seguro que allá afuera, en otras actividades, eso ya se le olvidó, que está riesgoso allá afuera todo lo que está sucediendo. Entonces, hermano, espero esta palabra le sirva como me ha servido a mí, y no me queda más que desearle que avive su espíritu con el fuego que vale la pena, que es el de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí. Pues gracias, hermanos. Llévense el mensaje, medítenlo durante la semana y nos estamos viendo por aquí dentro de 8 días nuevamente con un nuevo tema. Gracias y paz de Dios.